Hola, buenas tardes. Qué bueno de nuevo encontrarnos en este espacio de Love Like Fire Talks. Hoy nos encontramos con Alejandra Laguao y con un invitado especial que más adelante les vamos a presentar. Pero primero saludarte, Alejandra, ¿cómo estás? Hola Jonathan, muy bien, gracias a Dios, ya casi viviendo una nueva realidad, levantando de a poco la cuarentena y volviendo poco a poco a nuestra rutina. Así es, Alejandra. Yo creo que es un proceso de ir y venir, de avanzar y a veces volver a retroceder un poco. Creo que es natural por la condición que tenemos que afrontar. Sin embargo, creo que es un momento que, así como a mí, me imagino que a muchos nos ha hecho pensar y replantearnos algunas cosas en cuanto a la dependencia que tenemos del modelo en el que vivimos hoy. Y precisamente ese invitado que te mencionaba al principio es un invitado que creo que nos va a aportar mucho en el desarrollo del tema que queremos hoy. Estamos hablando de Paul Férez, es un ingeniero agropecuario que vive en Medellín, fitopatólogo, y hoy lo tenemos aquí con nosotros para que podamos desarrollar este tema, podamos hablar de este tema, podemos incluso aclarar algunas inquietudes y queríamos saludarte, Paul, ¿cómo estás? Pudiéramos incluso empezar un poco, Paul, por explicarle un poco a las personas que nos acompañan qué es eso de la fitopatología. Hola Jonathan y Alejandra, un cordial saludo, gracias por abrir estos espacios y permitir que por medio de la agricultura la gente pueda tener paz y descanso y sobre todo tener esperanza en un momento de crisis. Así como lo mencionas, soy fitopatólogo, fito significa plantas, patología enfermedad, a lo que representa, por decir así, a grosso modo, el médico de las plantas. Sí, yo me encargo de estudiar todo tipo de microorganismo o agente nocivo que genera alguna adversidad en el desarrollo fisiológico de una planta, y más específico utilizando enemigos naturales, o sea, una bacteria para controlar un microorganismo fitopatogénico, o sea, control biológico de enfermedades. Esa es mi área de influencia. Así es, Paul, queda claro el tema de la fitopatología, pero empecemos a entrar en el tema de esta conversación. Y esta conversación se trata de que analicemos el volver a nuestros orígenes, pero ¿por qué orígenes? ¿Desde qué punto de vista volver hacia nuestros orígenes? Es precisamente por las habilidades que por esta vida de ciudad hemos ido perdiendo, que el ser humano ha ido perdiendo, pero que creo que cada vez nos damos cuenta de lo necesarias que son. Hoy enfrentamos una crisis en la cual hemos tenido problemas de desabastecimiento, una crisis en la cual yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento pararnos en un almacén a hacer filas, en mi caso, de más de una hora para poder acceder a cualquier tipo de alimento por la situación en la que vivimos, porque se está congestionando más los lugares donde solíamos hacer nuestras compras regulares, porque se está complicando la situación por el miedo y por la incertidumbre que hay en general en la sociedad. Y eso viene a reforzar precisamente esa idea de volver a nuestros orígenes. Y queremos tocar ese tema en esta conversación, es precisamente, Paul, para que nos ayudes a poder nivelar un poco las expectativas, a poder entender un poco más de qué se trata. Yo personalmente tengo amigos con los que he podido hablar y me expresan el interés que tienen y el esfuerzo que incluso algunos están haciendo para poder empezar a tener cultivos dentro de sus apartamentos, dentro de sus casas, casi que en cualquier lugar al que llegue al sol y que tienen disponible para hacer ese tipo de actividades. Creo que ese interés es algo que esta situación ha ido despertando cada vez más en las personas y por eso pretendemos hoy, ojalá en esta conversación, poder llegar a ciertas conclusiones y poder tener mucho más claro el panorama para ver cuáles son esas opciones verdaderas que tengo de poder lograr eso. Jonathan, precisamente cuando tú mencionabas esto de que el coronavirus y la cuarentena nos han dejado nuevos retos, es que de hecho en este contexto nació un canal de YouTube, que creo que lo conocen porque ha sido tendencia en estos meses. Se trata de la familia colombiana campesina que es YouTuber. Los encuentran como Nubia y sus hijos. Esta es una iniciativa que a mi parecer es muy genuina. Busca enseñarnos a nosotros, los que vivimos en la ciudad, a tener una huerta en casa, cómo cuidarla, qué sembrar. Pero yo le pregunto a Paul, ¿qué tan probable es que yo, ya entusiasmada, después de ver todo este contenido, deseo tener rúgula, espinaca, lechuga, tomate, pimentón, etcétera?
¿Qué tan posible es ese autoabastecimiento viviendo en la ciudad? Sí, Alejandra, de hecho, bajo esta crisis, el ser humano le ha tocado nuevamente regresar a su origen y reconectarse nuevamente con la naturaleza. Y qué más ahora que nunca permitir pues que nosotros dentro de nuestra propia casa podamos de pronto, no de manera total, sino de forma parcial, producir nuestros propios alimentos. El ser humano siempre ha estado asociado con la naturaleza. Antiguamente éramos personas nómadas, nos desplazábamos buscando los puntos de abastecimiento, pasan unos periodos de tiempo y nos volvemos personas sedentarias en donde descubrimos la agricultura, donde domesticamos especies, tanto agrícolas como pecuarias, y nos asentamos en algunos lugares. El hombre, como te menciono, siempre ha estado conectado fuertemente con la naturaleza y esto sobresale cuando él se trata de autoproteger. Nosotros aquí nos estamos autoprotegiendo y por eso buscamos el autoabastecimiento. La gente se ha optado por un mecanismo de producción de siembra en casa. Sin embargo, ese mecanismo de siembra en casa debe estar acompañado de unas características muy indispensables que hemos de nosotros de conocer a la hora de establecer un huerto. No basta simplemente coger un recipiente, tierra y echar semillas, sino que detrás de todo esto hay un contexto científico, ¿sí?, que nosotros debemos de aprender a reconocer para poderlo intensificar y manejar en casa. Paul, y yo me identifico de hecho con eso que dice Alejandra. Yo también estoy ansioso por poder empezar a producir algo para mi propio consumo. Yo quisiera poder empezar a hacer eso. Entonces te confieso que yo tengo un balcón aquí en el apartamento y yo ya lo estoy viendo y tengo todas las intenciones de empezar a usar por lo menos la mitad de ese espacio dedicado a eso, a la producción, a la agricultura urbana. Pero yo quisiera que nos ayudes con un poco de baño de realidad. Yo quiero que tú nos digas qué tan posible es empezar a tener comida en mi nevera que venga de mi balcón. Yo quiero saber hasta dónde es real ese concepto y que me ayudes a poder ir delimitándolo. Bueno, antes de contestar Jonathan, esa pregunta, cabe resaltar que esto que nosotros estamos trabajando, que es agricultura urbana, ya sea vertical o horizontal, aquí hay dos conceptos, porque una característica de una agricultura pues, vertical viene siendo esa que nosotros ubicamos bajo su formato vertical y que sobre todo casi siempre son espacios colgantes. Una agricultura urbana en casa horizontal es una agricultura que ya se puede desarrollar en suelo, de pronto en algunos lugares que pueden contar con un patio, con un jardín bastante grande, se puede pues, desarrollar también un tipo de agricultura urbana horizontal. Sin embargo, aunque tengamos todo este auge de agricultura, hace poco, de hecho, estaba hablando con una compañera que trabaja con semillas, porque tuvo una conferencia internacional. Ella me mencionaba que una de las problemáticas que ellos creían que iban a verse afectadas debido a la situación del COVID era de pronto la disminución de compra y venta de semillas. Y me dice, Paul, no te puedes imaginar cómo la gente está comprando hortalizas, cómo la gente está comprando aromáticas. Entonces, aquí vemos que realmente hay un movimiento en masa, ¿sí?, de parte de las personas buscando la forma de autoabastecerse. Una vez que nosotros quedamos de pronto a desarrollar un huerto en casa, debemos de conocer primero nuestras condiciones agroclimáticas. No es lo mismo nosotros sembrar de pronto ubicado donde tú estás, Jonathan, que es República Dominicana, es una isla tropical, a sembrar de pronto en un lugar como en Boyacá o Cundinamarca, donde las condiciones ambientales son completamente diferentes. Sí, podemos sembrar de pronto en Cundinamarca, en Boyacá, fresa, pero en República Dominicana, pues tristemente la fresa no se puede establecer. Entonces, reconocer primero que nuestras condiciones agroclimáticas limitan la disponibilidad de plantas. Sí, hay plantas que se adaptan muy bien, que son bastante resistentes a esas condiciones adversas, pero hay plantas que realmente es necesario garantizar una altura sobre el nivel del mar, una temperatura promedio, una humedad, una intensidad lumínica, ¿sí?, hasta la misma presión atmosférica influye en el desarrollo de algunas plantas. Entonces, como característica indispensable, primero, conocer nuestro entorno en temas de condiciones climáticas. Perfecto, Paul. Primer dato muy importante que nos das y es ser muy conscientes de las condiciones que nos rodean para saber qué es lo que realmente podemos producir. Pero ahora, como para poner un ejemplo un poco práctico, vayámonos a tu entorno, el lugar donde tú vives, con las condiciones climáticas que tú tienes. Si quisiéramos en ese lugar, y estamos poniendo de ejemplo Medellín, Colombia, con una temperatura templada,
¿qué podríamos nosotros tener como esas primeras especies a las cuales vamos a poder llevar de nuestro huerto a nuestra mesa? ¿Cuáles serían esas primeras recomendaciones según tu experiencia? No, yo pienso que una de las plantas más fáciles, y aquí estamos hablando en cuanto a manejo y tiempo, porque hay que reconocer que las plantas en promedio se demoran alrededor de 3 a 4 meses para obtener un punto óptimo de cosecha, ¿sí? Entonces estamos hablando con plantas de ciclo corto, como son las hortalizas, y más específico podemos estar hablando aquí de lechugas, podemos estar hablando de pronto de algún cilantro, de algún rábano, podemos estar hablando de pronto de una cebollina, ¿sí? Podemos estar hablando también de plantas aromáticas, como lo mencionaba ahorita Alejandro, la rúcula, estragón, limoncillo, albahaca, son plantas que son bastante rápidos su ciclo productivo y adicional a eso que nos permite tener un stock bastante dinámico dentro de nuestras propias casas. Bueno, Paul, ya nos dijiste que las condiciones climáticas son muy importantes, pero ¿qué otros factores clave debemos tener en cuenta para llevar esa ciencia a casa, para poder ver esos primeros frutos de lo que sembramos en el menor tiempo posible? Y también aprovecho para preguntarte, ¿cuál sería ese menor tiempo posible, especialmente con verduras como, no sé, la lechuga, la espinaca y el tomate, que es lo más común que he visto entre mis amigos de redes sociales? Sí, eso es una pregunta que todos debemos de realizarnos antes de establecer un huerto. Como ahorita lo mencionaba, es una ciencia y esta es una ciencia que hemos de aprender a entender debido a que estamos trabajando con organismos vivos, estamos trabajando con la biología. En biología, a diferencia de las ciencias exactas, 1 más 1 no es 2, en biología 1 más 1 puede ser 3 o 4. ¿Sí? Entonces, complementando a lo que te estaba mencionando ahorita sobre las condiciones ambientales, condiciones agroclimáticas favorables para el crecimiento de un huerto, también podemos hablar de la ubicación. Recordemos que son plantas y las plantas producen su propio alimento. Son seres autótrofos por medio de la fotosíntesis. O sea que es indispensable garantizar por lo menos mínimo una intensidad lumínica alrededor de 8 a 12 horas día para que las plantas puedan crecer correctamente. Por lo tanto, es indispensable reconocer que al momento de establecer nuestro huerto debe ser por lo menos en un balcón, en un deck, en un jardín o por lo menos en un lugar, en una ventana en donde las plantas puedan recibir esa luz solar, ¿sí? Que sea de fácil acceso, que tengamos disponible agua. Adicional a eso, es muy importante, sobre todo antes de establecer el huerto, generar un pequeño mapeo de la huerta, ya sea en un computador o plasmarlo en un papel por medio de un dibujo, que nosotros sepamos que a la hora de montar nuestro diseño de huerta, pues ya tengamos más o menos las características básicas condicionadas a la ubicación que nosotros vamos a tener dentro de nuestra propia casa. La disponibilidad de semillas, como te mencionaba ahorita, en algunos lugares no es fácil conseguir semillas, en otros sí es fácil. Las semillas de algunas plantas de pronto tienden a escasear debido también bajo toda esa situación de que la gente está pues como muy tocada con todo ese tema de huertas urbanas y de pronto esa disponibilidad entonces tiende a reducir, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros tengamos a nuestra mano primero qué tipo de especies vamos a trabajar, reconocer si esa especie se puede adaptar bajo nuestra ubicación, ¿sí? Si este cilantro realmente se puede adaptar muy bien en República Dominicana, en Medellín, en Cali, en fin, si de pronto entonces esta lechuga romana, crespa, ¿sí? Roja, batavia, en fin, se puede desarrollar bajo este lugar o no, ¿sí? Qué especies son adecuadas a la ubicación en la cual yo estoy entonces en mi entorno. Y hay veces también nosotros debemos de reconocer qué tipo de personas van a estar involucradas dentro de nuestro propio huerto, porque lo puedo decir, tristemente, las personas, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido personas que nos toca algo y listo, nos animamos demasiado, pero después todo ese auge entonces tiende a desvanecerse. No quiero decir un poco y ser un poco pesimista, pero probablemente todo esto tiende a pasar y la gente nuevamente se desconecta y se dan cuenta que es difícil sembrar en casa, de que no es tan sencillo. Por ahí había un crítico, mencionaba hace poco, que esa cuarentena nos ha servido para que nuestros niños se den cuenta que dentro de una nevera no se sale la leche, ¿sí? Que dentro de nuestra propia casa no se produce entonces o una papa, en fin, todo eso nos ha servido para que nosotros pues, nuevamente volvamos a ver al campo, a ver a esos agricultores y pensemos y empezamos nuevamente a reconocer cuál es el papel de ellos bajo nuestro autoabastecimiento. Respecto a la
pregunta que me mencionabas que eran los ciclos productivos. Nosotros hablamos en agricultura de ciclos fenológicos de crecimiento de una planta. La planta nace, crece, se reproduce y muere al igual que nosotros. La mayoría de plantas hortalizas únicamente crecen en una etapa juvenil, no pasan a una etapa reproductiva. O sea, nosotros no dejamos que una lechuga forme flor, debido a que si ella forma flor, la hoja tiende a degradarse un poco más. La flor simplemente lo hace la planta para producir semillas. Eso se puede realizar cuando nosotros queremos de pronto tener nuestro propio stock de semillas en casa. Sin embargo, reconozcamos que las plantas entonces van a crecer, van a germinar, ¿cierto? Germinan, crecen y ya después en una etapa juvenil nosotros las cosechamos. Tomemos el mismo ejemplo de la lechuga, ¿sí? Nosotros colocamos en semillero una lechuga alrededor de 25, 30, 35 días, dependiendo de la condición ambiental donde estemos ubicados y el tipo de lechuga. Y adicional a eso le sumamos alrededor de otros 2 meses, siendo aproximadamente de 2 a 3 meses la duración de días que se demora de pronto una lechuga en crecer dentro de nuestra propia casa. Ahí tocas un punto que me parece a mí importante dentro de esta conversación, y es que todo requiere una cantidad de esfuerzo y esta no es la excepción. Entonces yo quiero ponerte mi ejemplo, Paul, para que me ayudes a hacerme una idea. Yo soy una persona, por ejemplo, que empieza su horario laboral a las 7 de la mañana. Normalmente todo su día estoy ocupado en esas labores y me voy desocupando, puede ser 6 de la tarde, 7 de la noche. ¿Cuál es ese esfuerzo también y esa inversión en tiempo que tengo que tener para que una iniciativa de estas, como tener un huerto en mi casa o en mi apartamento, pues tenga éxito? Que se comunique bien con mi rutina diaria y que a su vez también le pueda sacar el provecho que quiero sacarle. ¿Es posible? ¿No lo es? Sí se puede, de hecho, se ha comprobado científicamente que una familia puede autoabastecerse alrededor de entre 10 a 12 metros cuadrados. Es más que suficiente ese espacio para que una persona pueda entonces producir su propio alimento. Obviamente, bajo la condición actual, nosotros vivimos más bien, ¿cierto?, en espacios un poco reducidos, lo que imposibilita de pronto trabajar bajo esta entonces cantidad de área para producir plantas. Muy importante que sepas que a la hora de sembrar una planta, pues ya sí va a necesitar unos cuidados, sobre todo primero garantizar agua disponible, ¿sí?, a disposición para que una planta pueda crecer, porque recuerda que, como te mencionaba ahorita, las plantas son seres autótrofos, aunque ellos producen su propio alimento, por medio de la fotosíntesis necesitan absorber agua para transformar entonces ese compuesto físico en un compuesto químico conocido como un carbohidrato, como es la glucosa, ¿sí? Entonces, las plantas necesitan agua, necesitan nutrientes del suelo, o sea, un sustrato rico, fértil, una tierra fértil en nutrientes para que ella entonces pueda crecer. Es más que suficiente que de pronto en una lechuga, bajo el ciclo, tomemos el mismo ejemplo, uno simplemente puede abonar alrededor de 1 o 2 veces durante su ciclo productivo, aplicándole entonces humus, ¿sí?, o lombricompost, o abono orgánico. Es más que suficiente una pequeña cantidad para ofrecer a esas plantas un desarrollo correcto. Adicional a eso, de pronto, como tú trabajas en oficina, pues entonces garantizar entonces la disponibilidad de agua, los nutrientes en suelo y sobre todo estar muy pendiente con el tema de manejo de plagas y enfermedades dentro de casa, porque las enfermedades y las plagas van a llegar, ¿sí? Pienso pues que estar pues como muy pendiente y hacerle seguimiento a tus plantas para evitar entonces que estas enfermedades, esos microorganismos se puedan establecer dentro de tu huerto, o también de pronto algún insecto para generar algún daño mecánico en la planta. Sí, para eso también hay otros tipos de mecanismos. Nosotros trabajamos bajo un modelo de agricultura orgánica, ¿sí?, una agricultura que como es un autoabastecimiento y autoconsumo. La idea es que generemos alimento libre de trazas residuales. De nada sirve nosotros producir una lechuga aplicando productos químicos en casa. Por tal motivo también nos va a tocar aprender un poco sobre de pronto sustancias orgánicas para repeler insectos o de pronto curar enfermedades. Eso también se puede trabajar y puede funcionar bastante bien en casa. Yo pienso que la inversión no es muy alta debido a que nos hemos dado cuenta que en la agricultura urbana trabajamos con recipientes, con envases de gaseosa que ya han sido utilizados. Es más, generamos una huella de impacto ecológico muchísimo menor si nosotros generamos el uso de estos productos que probablemente van a contaminar el planeta. Nosotros, al utilizarlos en casa, pues tratamos de disminuir ese impacto.
Adicional a eso, pues tierra. Todos tenemos tierra disponible cerca, en un jardín, en un parque, en fin, la podemos conseguir en una montaña, en un bosque, es más que suficiente. Y ya el tema de las semillas, pues entonces una pequeña inversión sobre semillas aquí en Colombia está alrededor de $1, ¿sí? $1 es más que suficiente para obtener aproximadamente todas las semillas que necesita durante un año, ¿sí? Un sobre puede tener alrededor de 1.000 semillas, o sea, 1.000 lechugas, que vas a poder entonces sembrar en tu casa. Eso es imposible, tú jamás vas a comer 1.000 lechugas, ¿cierto? Entonces, es más que suficiente. Con 3.000 pesos y los envases reutilizables y la tierra que se pueda conseguir en un jardín, vemos que es bastante sencillo producir nuestras propias plantas en casa. Paul, tú estás diciendo que es recomendable ir a conseguir la semilla y que de hecho es bastante económico, pero si yo tengo en este momento algunas hortalizas y algunas frutas en mi nevera, ¿puedo sembrar de eso que tengo allí o no es muy recomendable? Esa es muy buena pregunta porque yo creo que Pinterest ha permitido que muchas imágenes bonitas lleguen a la casa de las personas. Entonces hemos visto de pronto por ahí alguna zanahoria, algún rábano cortado desde la base del tallo de la planta, colocado en agua y entonces que siembre eso, que le va a dar una planta. No, eso realmente, aunque las plantas sí se puedan reproducir bajo el método asexuales, esa no es la estrategia de siembra de ese tipo de plantas. Por ejemplo, nosotros sí podríamos utilizar las semillas del tomate que consumimos en casa. Sin embargo, hay un tema legislativo, en el caso de Colombia, en cuanto al uso de ese tipo de semillas, entonces es bastante delicado. Sin embargo, sí se puede hacer. Sí podemos utilizar nuestra propia semilla del tomate, la podemos sembrar. Sin embargo, hay muchos tomates que son híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de usted utilizar las semillas de tomate y usted colocarla en un sustrato, pues la semilla no nace, debido a bajo la situación, ¿cierto?, que se ha generado interespecífica de selección de especies, se han cruzado y entonces se produce una planta híbrida. Entonces, esto puede suceder, sin embargo, tocaría que probáramos el ensayo prueba de error, que bastante lo trabajamos en biología, y ver si de pronto funciona. El tomate, la papa criolla, la papa normal se puede sembrar en casa, obviamente garantizar, como son plantas tuberosas, pues permitir que la planta entonces tenga una buena profundidad para producir esos tubérculos y obviamente garantizar una condición climática. Obviamente debemos estar ubicados en una condición bastante fría, templada para producir este tipo de papas. Adicional a eso tenemos un stock bastante amplio de semillas, como son la fresa, sí, de pronto hasta el mismo pepino, todo ese tipo de cucurbitáceas, zucchini, se pueden extraer semillas y fácilmente se pueden sembrar en casa. Pero que son plantas que tienen un tipo de crecimiento completamente diferente, porque son plantas entonces tipo enredadera. Entonces nos va a tocar también buscar la forma de que esa planta se enrede dentro de nuestra propia casa. Entonces, con eso quiero decir de que es muy importante que nosotros, nuevamente recalco ese comentario, sepamos qué tipo de plantas vamos a sembrar para garantizar un correcto diseño del módulo, un correcto diseño de pronto de ese espacio para que la planta pueda crecer de manera adecuada. Yo ahí quisiera profundizar un poco en eso que mencionas, y es que en Internet se ve absolutamente de todo. Y esos son los mitos que yo quisiera que empezáramos un poco a romper aquí. Por ejemplo, yo en Pinterest he visto que se utilizan desde cáscara de huevo, he visto también que se utiliza una cáscara de un banano, he visto incluso que se parte un tomate por la mitad, se le ponen semillas y ahí crece. Lo increíble de todo esto es que según esas fotos el tomate nunca se daña en ese proceso. Y ahí yo quisiera que nos ayudes un poco diciéndonos de esto que es cierto, de esto que no, qué nos recomiendas utilizar o qué incluso qué otras opciones tienes para nosotros. Entonces, como mencionaba ahorita, las plantas tienen dos tipos de reproducción, uno el sexual y el otro es el asexual. El sexual es obviamente cuando la planta pasa para una etapa juvenil a reproductiva, produce unos órganos que son las flores, y esas flores pueden ser autopolinizadas o una polinización entonces cruzada y producen semillas, ¿cierto? Casi siempre la mayoría de órganos que nosotros nos consumimos, ya sea el tomate, un pepino, todas ellas tienen semillas que vienen bajo la reproducción sexual. Estas semillas sí se pueden extraer y se pueden sembrar. Sin embargo, lo que vos mencionas ahorita son 3 tipos de preguntas y les voy a responder cada uno. El huevo sí sirve, sobre todo para el tema del compost en casa. Muy bien triturado, aporta una buena concentración de calcio, ¿cierto? Para que entonces las plantas más adelante puedan absorber, pero no es adecuado nosotros mezclar el sustrato con cáscara de huevo porque el suelo tiene unos macro y unos microporos.
dentro de esos macro y microporos pueden verse afectados debido a la presencia de esas partículas de calcio que tiene entonces el huevo. Entonces, ojo con mezclar el suelo con la cáscara de huevo. Uno, puede salir mal, y dos, puede generar un problema de saturación de agua. Respecto a la otra pregunta, que es el tomate, que la gente corta, le echa tierra y entonces las plantas crecen ahí. El tomate sí se va a degradar, eso es completamente falso. El tomate, obviamente, nosotros generamos una laceración, un daño, ¿sí? Ese órgano respira y los microorganismos también van a estar presentes. Es más, dentro del sustrato hay microorganismos que van a empezar a degradar ese mismo producto. Lo más importante, lo más recomendado aquí, sobre todo, extraer manualmente las semillas, lavarlas muy bien, secarlas alrededor de 3 días en una servilleta, ¿sí? Almacenarlas y ahí sí utilizarlas. Nunca dejar que ese mucílago o ese contenido de azúcares que está recubriendo a la semilla queden ahí dispuestos, debido a que se tienden a degradar, a fermentar, y por lo tanto ya pueden generar un problema para el tema de semilleros. Lo del huevo, que también se utiliza, es que es la cáscara, así se puede utilizar como semillero, y aquí voy entre una parte del sistema productivo de las plantas. Las plantas, entonces, muchas de ellas primero tienen que desarrollarse primero en un semillero y después ahí sí ser trasplantadas. El huevo sirve como un recipiente, el huevo pues abierto, la cáscara, obviamente vaciamos el contenido del huevo, ¿cierto? La albúmina y todo esto, y nosotros llenamos ese recipiente, le hacemos un orificio, lo llenamos con tierra y ahí sembramos entonces la plántula, y después esa plántula la trasplantamos a un sitio definitivo. Y simplemente es como un espacio para garantizar el crecimiento regular de las plantas antes de ser trasplantada al sitio definitivo. Sí, hay otras plantas que también he visto, que es el pepino, que también lo mismo, le hacen el corte, le llenan de tierra y a los días según tienen pepino. Lo ideal sería, como menciono, extraer las semillas, lavarlas muy bien, secarlas con una servilleta, dejar que ellas se sequen, ahí sí utilizarlas y almacenarlas. Listo, es la recomendación. Nos encantaría seguir conociendo más a fondo de este tema, pero pues ya debemos ir concluyendo esta primera parte. Y concretamente te pregunto, Paul, ¿es posible abastecerse en casa viviendo en la ciudad? Bueno, esa es una grandiosa pregunta, debido a que nuestra situación actual nos ha llevado a vivir apartamentos cada vez más pequeños y a reducir hasta nuestro núcleo familiar. Es posible si de pronto estamos ubicados en un espacio un poco mayor, que se puede conseguir en condiciones de agricultura periurbana, ¿cierto? Alejados del casco urbano, en donde de pronto, para el contexto de Latinoamérica, en Colombia, nosotros conseguimos casas bastante grandes a medida que nos alejamos de esa urbanidad. Si nos metemos entonces al espacio urbano ubicado, digamos, en Medellín, en donde, digamos, yo vivo en un apartamento de 60 metros cuadrados, debo ser muy realista de que ese espacio es muy pequeño. O soy yo o soy las plantas, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos producir plantas, pues ser muy realistas y saber de que no nos vamos a autoabastecer por completo, pero sí podemos generar de pronto alimentos que consumamos de manera constante en casa, como una lechuga, un cilantro, lo podemos tener fácilmente en un espacio reducido, y entonces garantizar ahí nuestro autoabastecimiento parcialmente. Bueno, yo creo que toda esta situación que hemos venido hablando a lo largo de esta conversación, toda esta situación que estamos viviendo, sin lugar a dudas, creo que nos hace pensar diferente. Creo que eso es muy bueno. Nos hace acordarnos de conceptos como la autosostenibilidad, la versatilidad, que es tan importante, esa versatilidad a la hora de conseguir mis recursos. Y eso creo que nos va llevando a un pensamiento rebelde, y un pensamiento rebelde que me gusta. Un pensamiento rebelde que hace que ciertas inquietudes en nosotros empiecen a crecer y que ciertas necesidades también empiecen a crecer. ¿Cómo lo ven ustedes, Paul y Alejandra? Sí, Jonathan, ese comentario tuyo, aunque rebelde, es un comentario que nos debe motivar a reconocer que hay modelos de agricultura emergente que de cierta forma garantizan la producción de alimentos libres de trazas residuales de productos químicos. Y aquí entonces hablo y distingo dos modelos productivos. Un modelo que tiene como origen la Revolución Verde, que se da por allá cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando entonces el pueblo alemán es derrotado. Muchas de esas empresas, tanto en Europa
como también en Norteamérica, que producían armas bélicas para matar personas, cambian su razón social y entonces empiezan anteriormente a producir gas mostaza y pasan entonces a producir productos de síntesis química, ¿sí?, que se utilizan para la agricultura debido a ese crecimiento demográfico acelerado que se obtiene después de que acaba esta guerra. Este es el modelo que predomina actualmente en la agricultura. Es el modelo que prácticamente utiliza paquetes tecnológicos para producir plantas, utiliza entonces sustancias de síntesis química como son los fertilizantes químicos, como son los fungicidas, algunos insecticidas, maquinaria, cultivos extensionistas que tienen, por decirlo así, acaban por completo los ecosistemas naturales, simplemente para transformarlos de manera artificial como monocultivo, a una sola especie vegetal cultivada, que es lo que sucede con esas altas cientos de hectáreas sembradas en soya, trigo, maíz, en fin, banano, que es lo que prevalece sobre el planeta Tierra, algodón, entre otras cosas. Se utilizan entonces todo este tema de transgénesis, sistemas de irrigación para garantizarle el agua a las plantas, en fin. Y hay otro modelo que predomina también en la agricultura, sin embargo, que cada vez más empieza a crecer, es ese tipo de agriculturas emergentes. Y dentro de esa agricultura emergente, entonces, ubicamos la agroecología. La agroecología es una ciencia que se encarga de producir plantas bajo unos principios, entendiendo la ecología de los organismos que participan dentro de ese agroecosistema. Listo, entonces nosotros entendemos cómo funciona una planta para permitir que la planta crezca. Conocemos cómo funciona un insecto o una enfermedad para permitir entonces qué tipo de planta puedo yo sembrar. Trabajamos y utilizamos la ecología para el desarrollo de nuestros propios cultivos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? De que la agricultura que predomina en el planeta Tierra, nos hemos dado cuenta de que no es la agricultura extensionista, y sí es la agricultura campesina. Y muchos de esos campesinos pues trabajan ya hace muchísimos años atrás con todo ese tipo de conocimientos. Lo que nosotros entonces, nuestra responsabilidad, lo que nos conlleva es a pensar de que debemos de garantizar el autoabastecimiento en casa, pero sobre todo garantizando que no pertenecemos a una cadena que disminuye el ecosistema, sino que favorece el entorno de las plantas para obtener alimentos libres de problemas entonces ambientales. Esa pregunta, Jonathan, que comentas es muy buena debido a que yo pienso que la persona que más le gusta la agricultura es a Cristo Jesús. Lo vemos que nuestra tarea en la naturaleza en el comienzo del planeta Tierra era sembrar, cultivar y proteger lo que estaba dentro del huerto. Adicional a eso, vemos en el Nuevo Testamento que Jesús menciona y siempre dentro de sus parábolas menciona la agricultura y también los sistemas productivos pecuarios, ¿sí?, en donde, por decirlo así, podemos ver una persona que se apasiona con todo ese tipo de métodos que predominan en el planeta Tierra. Siento que la naturaleza nos está llamando a hacer un cambio y hoy más que nunca no podemos permitir que las cosas sigan igual por medio de esta pandemia. Debemos de reconectarnos nuevamente con la naturaleza, regresar a nuestros orígenes y empezar entonces a depender del suministro de alimentos contaminados, sino buscar la estrategia de producir nuestros propios alimentos en casa, libres de productos químicos, para así entonces permitir que por medio de la naturaleza, la contemplación, el estudio, ¿cierto?, el establecimiento de una huerta, nosotros empezamos a establecer un vínculo muy importante con Cristo Jesús, debido a que reconocemos que Él es el creador de todas las cosas. Y voy más allá, está comprobado científicamente. Nosotros, al trabajar con la agricultura, permitimos que nuestras condiciones sensoriales, tanto el tacto como la vista, como el olfato, se desarrollen cada vez más, debido simplemente a estar trabajando bajo un entorno como lo es la agricultura. Entonces, hoy más que nunca pienso que nuestros hijos, nuestros familiares y nosotros como personas necesitamos reconectarnos más con la naturaleza. Debo confesarte que yo no soy muy hábil con este tema de la siembra y cuidado de las plantas en general, porque pues sin mentirte se me muere un cactus y sé que es porque me hacen falta muchas habilidades en cuanto al cuidado del campo. Me gustaría, Paul, que nos contaras exactamente cuáles son esas habilidades que hemos dejado de tener por estar viviendo en la ciudad durante tanto tiempo, durante tantos años. Bueno, pues tú lo mencionas, hay veces nuestra carga magnética en nuestro propio cuerpo puede afectar el crecimiento de una planta, ¿cierto? Las plantas reaccionan a estímulos
y no quiere decir que tú tengas mala mano, que ese gato se te esté muriendo, sino que el estrés, el día a día, nuestro trabajo, el estar en contacto con las tecnologías hace que también nuestro cuerpo se cargue magnéticamente y afecta el crecimiento de las plantas. Entonces hasta allá hemos llegado. Ya la gente no huele, no siente una lluvia, ya la gente no siente la tierra, no experimenta esa microbiota que hay en el suelo, no experimenta. Anteriormente nosotros jugábamos con gusanos, los tirábamos tierra, tirábamos cosas, en fin. Estábamos muy asociados con el desarrollo y con la naturaleza, ¿cierto? Sin embargo, nos hemos desconectado por completo de ese vínculo, lo que han posibilitado de que nosotros demos la importancia que se necesita en el campo. Bueno, yo creo que como cristianos también creemos en la Biblia como un mapa, como una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta también nos deja saber que cada vez las ciudades serán lugares más difíciles para vivir. Y creo que hoy es un concepto que cada vez se entiende mejor, que cada vez vemos el porqué de esas advertencias. Y qué bueno tener este tipo de habilidades, qué bueno empezar a tener este tipo de conocimientos que precisamente me dan esa versatilidad de la que hablábamos un poco antes, que me van a permitir vivir en otro tipo de ambientes, que me van a poder permitir tener otro tipo de herramientas. Creo que si reconocemos esa hoja de ruta, si creemos en ella, qué bueno empezar a hacer cosas precisamente para ir en ese camino desde ya, todavía viviendo en la ciudad, todavía estando en el lugar donde estamos, pero qué bueno empezar a trabajar en eso. A mí me parece que definitivamente como creyentes en Cristo, como creyentes en su segunda venida, sabemos que nuestra vida está dirigida hacia el campo, está dirigida a prepararnos a esperarlo en un contexto mucho más rural que urbano y que por lo tanto nuestro deber pues no es quedarnos con los brazos cruzados, es de hecho aprovechar estas circunstancias en las que nos hemos visto con nuevas necesidades, por ejemplo la huerta en casa, aprender a trabajar el campo y a disfrutarlo. Y es que si nos deleitamos al ver la puesta del sol en la playa, sentimos la presencia y la obra de Dios en ella, creo yo que al conectarnos más con la labor agrícola es cuando también podemos acercarnos con un lazo mucho más estrecho a Él como creador. Y es que por algo esa fue una de las primeras tareas de Adán. Y ahí, Aleja, yo creo que dices algo importantísimo, y es, la Biblia nos llama también a hacer un plan preparado, un plan tranquilo. No se trata de salir corriendo a cultivar, no se trata de salir corriendo a me voy a ir a vivir a una finca porque la situación en la ciudad está complicada. No se trata de eso, se trata de que vayamos haciendo un plan estructurado donde sepamos que vamos a necesitar ciertas habilidades y queremos tener una vida más tranquila, probablemente tengamos que salir al campo, pero que cuando estemos allá tengamos herramientas con las cuales subsistir y subsistir de una buena manera. Sí, efectivamente el panorama no es muy alentador. Se prevé que para el año 2050 vamos a tener aproximadamente 9.700 a 10.000 millones de personas. Quiere decir que los sistemas productivos agrarios actualmente no van a abastecer esas bocas por alimentar, lo que va a conllevar a que muchos países o aumenten sus sistemas productivos, y se prevé y se cree que bajo el contexto que estamos trabajando actualmente siga predominando un modelo de agricultura extractivista utilizando productos químicos. Por eso y más que nunca debemos de alejarnos de estos lugares urbanos y tratar de buscar en nuestro propio autoabastecimiento, porque sabemos que entre el alimento que nosotros consumimos, pues nosotros somos lo que consumimos. Si consumimos alimentos contaminados, pues de cierta forma también esto es lo que nosotros vamos a hacer, personas enfermas, dependientes entonces de medicamentos, en fin. Siento que nos debemos de conectar nuevamente con la naturaleza y hoy Dios más que nunca nos está reclamando que nos volvamos a reconectar con Él. Quiero agregar, y para las personas que nos están escuchando, hay un método, hace algunos años atrás que con la visita de un ángel de Guay recibió la ilustración divina, que se llama el método de los ángeles para sembrar árboles frutales. ¿Sí? Ustedes lo pueden consultar, es una información que está disponible para todo el mundo
y podemos de pronto producir árboles mucho más precoces, un número de frutos mayores y frutos más pesados. Entonces, a Dios le interesa la agricultura, a Dios le interesa nuestro bienestar y a Dios le interesa lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Poli, muchas gracias por todo ese conocimiento que compartes con nosotros. Muchas gracias por aclararnos todas esas dudas. A mí personalmente creo que me quedan claros ya algunos pasos a seguir para poder hacer una realidad ese proyecto de tener mi propia huerta aquí en mi apartamento. Así que muchas gracias, Paul. Muchísimas gracias también a Aleja por haber estado aquí con nosotros, por compartir también con nosotros. Esperando que las personas que nos hayan escuchado también se animen a empezar este proyecto, que se animen a empezar este proyecto de huertas en casa, que se animen a empezar ese proyecto de autosostenibilidad con esa buena rebeldía de la que conversábamos. Así que esperamos poder volver a hablar pronto y pedirles que si empiezan ese proyecto, compartan imágenes con nosotros por las redes sociales de Love Light Fire. Así que hasta una próxima. Muchas gracias por la invitación, Jonathan y Alejandra. Espero pues que este pequeño espacio los haya inspirado a querer desarrollar su pequeña huerta en casa. Recordemos que el último objetivo de la agricultura no es cultivar plantas, y sí seres humanos. Eso lo dijo Foucault Camasanobu, que es el padre de la agricultura natural. Con esto entonces yo me despido. Muchas gracias, Paul, por aceptar nuestra invitación, y muchas gracias también a todos ustedes que nos están escuchando. Los invitamos a que compartan sus opiniones con nosotros, a que nos cuenten si ya están listos con esa huerta en casa. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Nos encuentran como Love Light Fire. Y recuerden, hoy más que nunca debemos sembrar amor sobre cualquier pretexto.